Buenas noches, mi nombre es Isaac Vergara. En esta ocasión vengo a hacer la exposición sobre el sistema Pico y más específicamente sobre el módulo Pico. La exposición estará segmentada en 4 partes, donde inicialmente haremos una introducción trabajando el concepto de lo que es el gasto cardíaco para posteriormente entrar en materia del módulo Pico, el sistema Pico, su funcionamiento, calibración y otros parámetros. Posteriormente trabajaremos un poco las marcas y algunos precios para finalmente concluir con sus ventajas y complicaciones. Inicialmente tenemos que tener muy claro el concepto de lo que es el gasto cardíaco, ya que la capacidad de bombeo del corazón es una función de los latidos por minutos, o sea, la frecuencia cardíaca, y el volumen de sangre eyectado por latido, o sea, el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico están regulados por nervios del sistema nervioso autónomo y por mecanismos intrínsecos al sistema cardiovascular. Entonces, podemos decir que el gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo. El corazón, como se puede apreciar aquí, cuenta con 2 ventrículos, izquierdo y derecho, que son los encargados de hacer el bombeo de la sangre. Como dato, podemos resaltar que en reposo un adulto promedio su frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto y su volumen sistólico es de 70 a 80 mililitros por latido. Por ende, podemos decir que el gasto cardíaco promedio en un adulto es de 5.500 mililitros o de 5.5 litros. A continuación, tengo un video que ejemplifica lo anteriormente mencionado y nos da unos conceptos claves que luego nos serán muy útil para entender el funcionamiento y más que nada la interpretación de los datos que nos da este sistema. Ventrículo en un Un minuto. minuto. Es el Es el producto del producto del volumen volumen sistólico, sistólico, la la cantidad de cantidad. sangre bombeada en un latido cardíaco y la frecuencia cardíaca, el número de latidos en un minuto. Un aumento en el volumen sistólico o la frecuencia cardíaca produce un aumento en el gasto cardíaco y viceversa. Por ejemplo, durante los ejercicios físicos, el corazón late más rápido para expulsar más sangre en respuesta a una mayor demanda del cuerpo. Cabe destacar que los ventrículos no eyectan toda la sangre que contienen un latido cardíaco. En un ejemplo típico, un ventrículo se llena con cerca de 100 mililitros de sangre al final de su carga, pero solo 60 mililitros son eyectados durante la contracción. Esto corresponde a una fracción de eyección del 60%. Los 100 mililitros son el volumen telediastólico o VTD. Los 40 mililitros que quedan en el ventrículo después de la contracción son el volumen telesistólico o VTS. El volumen sistólico equivale al VTD menos el VTS y depende de 3 factores: la contractilidad, precarga y poscarga. La contractilidad se refiere a la fuerza de la contracción del músculo cardíaco. Cuanta más fuerza tenga la contracción, más sangre se eyecta. La precarga está relacionada con el volumen telediastólico. La precarga, por definición, es el grado de estiramiento de los cardiomiocitos al final del llenado ventricular. Pero como este parámetro no se puede medir fácilmente en los pacientes, se usa el VTD en su lugar. Esto se debe a que el nivel de estiramiento de la pared del ventrículo aumenta a medida que se llena con más y más sangre. Al igual que un globo, cuanto más aire contiene, más estirado está. De acuerdo con el mecanismo de Frank Starling, cuanto mayor sea el estiramiento, mayor será la fuerza de contracción. En la analogía del globo, cuanto más se infla el globo, con mayor fuerza es liberado el aire al desinflarse. La poscarga, por otra parte, es la resistencia que el ventrículo debe superar para que la sangre sea eyectada. La poscarga incluye 2 componentes principales:
Presión vascular. La presión dentro del ventrículo izquierdo debe ser mayor que la presión sistémica para que la válvula aórtica se abra. Del mismo modo, la presión dentro del ventrículo derecho debe superar la presión pulmonar para abrir la válvula pulmonar. En la hipertensión, por ejemplo, las presiones vasculares elevadas hacen más difícil la apertura de las válvulas, lo que resulta en una menor cantidad de sangre eyectada. El daño de las válvulas, como la estenosis, también presenta una resistencia elevada y conduce a un menor gasto cardíaco. Una vez visto esta ejemplificación y teniendo en cuenta estos conceptos, podemos entrar ya en materia de lo que es el módulo pico y el sistema pico en general. Por ende, pasamos a la parte de desarrollo. Ya entrando en materia de lo que es el sistema pico, pues tenemos en consideración que es un sistema o un método alternativo de monitorización hemodinámica. Ustedes se preguntarán qué es la monitorización hemodinámica. No es más que un sistema invasivo que permite valorar continuamente el estado fisiológico, identificar un deterioro agudo para realizar un tratamiento adecuado de forma veloz. O sea, se nos muestra en tiempo real el estado de nuestro paciente para así realizar un diagnóstico mucho más rápido. Acá busqué una imagen ejemplificatoria de las consecuencias que tiene pues la disminución del gasto cardíaco. Es pertinente resaltar que estas consecuencias van desde lo netamente físico, como puede ser el deterioro de la movilidad, hasta consecuencias psicológicas, como puede ser ansiedad o hasta el mismo deterioro de la higiene, hasta ya tiene alcance estas consecuencias. El sistema pico, como tal, constituye una herramienta simple, menos invasora y más coste efectiva respecto a otros sistemas. Este sistema además utiliza una tecnología llamada termodilución transpulmonar, con la cual calcula el gasto cardíaco, y también utiliza el análisis del contorno de la onda de pulso para calcular el gasto cardíaco y estimar un volumen intratorácico. A continuación, explicaremos qué es la termodilución. La termodilución no es más que una técnica utilizada para obtener el gasto cardíaco, donde se inyecta un bolo de suero fisiológico frío a temperatura inferior a la sangre a través de la vía situada por la aurícula derecha, mediante un catéter venoso central. Dicho líquido que se inyecta depende del catéter venoso central, pero normalmente tiene una temperatura inferior a 8 grados centígrados. Dicho líquido se mezcla con la sangre produciendo un cambio de temperatura que es detectado mediante un termistor o sensor de temperatura situado en el extremo distal del catéter pico. Este catéter pico, hablaremos más adelante de él, pero también es conocido como catéter pulsiocat. El termistor determina este cambio de temperatura y pues calcula electrónicamente el gasto cardíaco. Acá vemos una gráfica donde se compara el cálculo del gasto cardíaco mediante la termodilución con catéter de la arteria pulmonar y la termodilución transpulmonar. Entre los objetivos de monitoreo con este sistema podemos resaltar que este sistema requiere que la arteria mande la señal correcta, consiguiéndolo con el estado óptimo de dicha arteria. Pero ¿cuál es el estado óptimo de la arteria? Pues tiene que ser una arteria sin coágulos, sin burbujas de aire, sin acondicionamientos, con un ritmo sinusoidal y sin dispositivos externos como puede ser un balón de contrapulsación intratorácico. Si estos parámetros no están en orden, pues no existiría una buena señal arterial y los datos derivados del análisis serían inválidos. Estos datos derivados del análisis podemos encontrar que se puede pues cuantificar los volúmenes de las diferentes cavidades y compartimentos intratorácicos, medir el tiempo real gasto cardíaco, medir la permeabilidad muscular y estimar pues la posible respuesta de administración del volumen. Acá quiero hacer una anotación interesante que haremos mediante este módulo Philips M1012A. Es uno de los módulos más sencillos,
pero sirve para analizar o comprender un poco el funcionamiento de este sistema. Según mi interpretación, este módulo pico no es más que el procesador que se encarga de reacondicionar o procesar los datos que luego será mostrado en un monitor específico pico. Estos monitores tienen que tener una compatibilidad o tienen que ser monitores afines a la marca para que se puedan apreciar todos los parámetros. Si no es un monitor específico, tengo entendido que se perderían algunos de los datos de este sistema. Ya entrando pues en la instalación del sistema Pico, podemos apreciarlo en detalle. Podría decir yo que es un sistema cerrado donde esta monitorización Pico requiere de la instalación de un catéter venoso central en la vena de la cava superior y un catéter pulsiocat en la arteria femoral, pues el cual sirve para monitorizar la presión. Esta presión vascular cardíaca se debe medir a través del lumen distal del catéter venoso central, por lo cual requiere de un transductor de presión en dicho lumen, además de un transductor específico conectado al catéter pico o catéter pulso cap. Catéter pico o pulso cap es este que vemos situado en la parte inferior. Al utilizar el método anteriormente mencionado, que es la termodilución, es necesario contar con dos sensores de temperatura. Uno conectado al catéter venoso central, el cual detecta la temperatura de inyección del suero con el que se realiza el gasto cardíaco, y otro pues conectado al catéter pico, que analiza la variación de temperatura a nivel de la arteria femoral, además de disponer pues de un sistema de inyección de suero frío. Para aquellos que no estén familiarizados con el término o con el aparato, un transductor de presión básicamente convierte la presión en una señal eléctrica analógica medible mediante pues la deformación física de los extensómetros que están unidos en el diafragma del mismo transductor con una configuración del puente de Wheatstone. Una vez dicho esto, analizado el sistema y su instalación, podemos apreciar lo que es el catéter pico o el catéter pulsiocal, donde vemos que el catéter se inserta en la arteria femoral o axilar con el fin de monitorizar y controlar de manera menos invasiva los parámetros que hemos mencionado anteriormente, como puede ser el gasto cardíaco y el volumen intratorácico, que podemos ver también un poco sus características y sus partes. Acá tengo preparado un video ejemplificatorio de este sistema, cómo lo instalan y también algunas características del propio sistema que se mencionan. Para montar el sistema de pico en los monitores de General Electric necesitaremos el transductor pico, la arteria femoral pico, el módulo de gasto cardíaco que conectaremos en el rack de los monitores con el puerto para la arteria femoral y el puerto de gasto cardíaco. Además necesitaremos el cable de gasto cardíaco que nos podemos encontrar el extremo que se conecta a la luz distal de la vía central que venga de manera independiente. Si es así, solo tendremos que conectarlo. Además, necesitaremos el cable de presión que va a ir al transductor de la arteria pico. Dentro del box conectaremos el módulo de gasto cardíaco en el rack y en el mismo insertaremos el cable de presión que va al transductor pico.
y el cable de gasto cardíaco que va a la arteria femoral y a la luz distal de la vía central. Como se ve, tenemos el transductor pico que va conectado a la arteria femoral y tenemos la arteria femoral conectada al transductor y con el cable que sale del módulo de gasto cardíaco. Y a su vez, en la luz distal de la vía central tenemos la pieza conectada en forma T para hacer las termodiluciones. Para hacer las termodiluciones, iremos al monitor y seleccionaremos procedimientos. Seleccionaremos gasto cardíaco y lo primero que seleccionaremos en esta pantalla será datos demográficos. Introduciremos la fecha de nacimiento del paciente, la edad, el peso, la altura y el género. Volveremos al menú previo y desde configuración seleccionaremos la arteria femoral pico que se ha pinchado, que es la que habitualmente se utiliza. Meteremos el volumen de suero con el que se va a hacer la termodilución, que habitualmente son 15 mililitros de suero frío de nevera. Introduciremos el valor de presión venosa central que hemos medido previamente a hacer esta calibración de gasto cardíaco. Seleccionamos calibrar y para hacer la primera termodilución seleccionaremos iniciar gasto cardíaco. Y cuando aparezca inyecte, introduciremos el suero frío a través de la pieza azul colocada en la luz distal de la vía central lo más rápidamente posible. Tras la calibración de gasto cardíaco, el resultado obtenido nos aparecerá en esta parte de la pantalla. Si queremos hacer una segunda o tercera calibración, lo haremos seleccionando otra vez iniciar gasto cardíaco. Y nos aparecerán el resto de resultados de manera consecutiva. Desde la opción editar promedio nos aparecerán todos los gastos cardíacos obtenidos por las distintas termodiluciones hechas y clicaremos aquellos que son similares y queremos que se ajustan a la situación clínica de nuestro paciente. Por fin seleccionaremos confirmar gasto cardíaco y calibrar y nos hará una media de todos los gastos cardíacos y todos los datos hemodinámicos de nuestro paciente. Volvemos a menú previo y en la pantalla principal nos aparecerá el gasto cardíaco con el índice cardíaco y los valores de ELGUI y GEDI que se denominarán ahora con esta nomenclatura que tenéis aquí, IG, CD y IAP. Una vez terminado este video, vienen a juego otra vez los conceptos que resalté al comienzo de esta presentación, que eran muy importantes, y estamos pues en la interpretación de los datos obtenidos de este sistema. Antes de pasar a la interpretación de estos datos, es pertinente mencionar que la precarga es el volumen que destina el ventrículo izquierdo o derecho antes de iniciar el proceso de contracción o sístole. La poscarga corresponde a la resistencia con la que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos. La contractibilidad pues es la capacidad del corazón de contraerse para expulsar la sangre. También nos informa parámetros relacionados con el exceso de agua pulmonar y los posibles orígenes de los mismos. No ahondaré en los significados específicos de la interpretación de estos datos, pues haría de la presentación muy extensa y creo que es más pertinente para nosotros tener en consideración parámetros como lo es la calibración del sistema. Antes de proceder o antes de que el sistema proceda a hacer las mediciones continuas, es pertinente tener los parámetros hemodinámicos obtenidos por el sistema PICO, donde pues se realiza la calibración mediante la medición puntual del gasto cardíaco por la termodilución. Una vez obtenidos estos datos, pues se introducen el peso, la altura y el peso del paciente
y se ingresa el valor de la presión vascular cardíaca. Se inyecta pues el suero fisiológico, que como dije anteriormente varía según el catéter, pero es inferior a 8 grados la mayoría de las veces. También se nos da la recomendación de que hacer estas mediciones por lo menos 3 veces para tener una media y corroborar que estos valores son los adecuados. Y una vez se calibre el sistema, se obtienen los parámetros de forma continua, que es lo que nos interesa. Es necesario recargar que como usamos el sistema de termodilución, dicho sistema también requiere una calibración puntual, donde es necesario tener el gasto cardíaco, el volumen diastólico, el volumen sanguíneo intratorácico, el agua pulmonar extravascular, el índice de resistencia vascular, el índice de la función cardíaca y la fracción de eyección global. Pasemos un poco a repasar las marcas. En este caso podemos apreciar un módulo pico de la marca Minray, o un monitor de salida cardíaca, donde podemos apreciar cómo es de manera física la funcionalidad pico, el conector. Y es necesario recalcar que en estos monitores cardíacos son muy pocos los que solamente tienen la funcionalidad pico, sino que tienen también funcionalidad para otros métodos de monitorización hemodinámica. Uno de los pocos que pude encontrar está en las diapositivas anteriores, que es este de la marca Philips, que solamente cuenta con la funcionalidad pico. Este de la marca Minray pues cuenta con 2 funcionalidades. Ahondando más en esta temática, se cabe mencionar que al cambio este monitor de salida cardíaca vale aproximadamente unos 6 millones de pesos, pero como he mencionado, si tienes el monitor de salida, pues es pertinente tener el monitor, el kick pico y los demás parámetros que ya pues hacen una cotización aparte. Este me llamó muchísimo la atención, que es de la marca Nico Joen, que es un sistema de monitorización donde se nos plantea una solución integral para la monitorización hemodinámica, pues cuenta con sistemas muy invasivos como lo es el CSO, hasta nuestro propio método menos invasivo como es el pico. Me parece de sumo interés, pues engloba la mayoría de metodologías de medición hemodinámica. Finalmente, podemos concluir con las ventajas y complicaciones, donde en las principales ventajas tenemos que este sistema pues nos muestra la medición de latido a latido, la cuantificación de agua externa, la medición de flujos de precarga, poscarga y contrahabilidad. Aparte, pues que es un dispositivo permitido para uso pediátrico, además de medir los parámetros propiamente establecidos por este mismo sistema. Este también no se ve influenciado por variaciones en la presión intratorácica. Como desventajas, se cabe recalcar que estos sistemas de medición hemodinámica normalmente se usan cuando el sistema o el paciente están en un estado bastante crítico. Por ende, muchas cosas pueden salir mal, ya sea en el proceso de instalación o de aceptación del propio paciente del sistema. Las principales complicaciones están enumeradas aquí, que pueden ir desde hemorragia hasta trombosis o hematomas en la retroperitoneal. Como conclusión, podemos decir que este es un sistema de monitorización hemodinámica, pues con respecto a otros mucho más coste efectivo. Nos permite tener en tiempo real parámetros específicos y puntuales del gasto cardíaco para hacer una intervención mucho más rápida. Si bien por
la propia naturaleza del sistema de que es utilizado en pacientes que están en estado delicado, pueden salir muchas cosas mal, no deja de ser supremamente útil e importante entre los parámetros o opciones de monitorización hemodinámica. No siendo más, finalizo esta presentación. Muchas gracias por su atención, compañeros.